Al cuarto Congreso Internacional de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad 2021. Gracias a estos eventos se reduce las brechas de acceso a la educación, a la información y a la divulgación de conocimientos que hoy necesita el mundo y el Perú. Un saludo muy fraterno desde Puno, ciudad que se encuentra ubicado a 3.800 metros sobre el nivel del mar, ubicado a orillas del lago Titicaca, el lago más alto del mundo, y nuestra ciudad conocida como la capital del folclore peruano. Un saludo muy cariñoso para todos los asistentes y ponentes a este gran evento. El tema que vamos a compartir con ustedes es brechas en la educación como espejo de la realidad peruana en tiempos de COVID-19. Este trabajo ha sido un trabajo multidisciplinario con la participación de docentes de la Universidad Nacional del Altiplano, conformado por Nelly Olga Celapalli, Nancy Chambi Condori y el ingeniero Aníbal Zucari León y Aide Claditi Conarapa. Este trabajo ha sido un trabajo que hemos realizado en los años 2020 y 2021, de forma cooperativa entre los 4 investigadores. Doctora Claysita, ¿se cambió la pantalla? ¿Ya? Continúa. Ahora sí. Sí. Ya. Sabemos que la educación es la base para cualquier país, y más aún países que estamos en vías de desarrollo, como es en este caso el Perú. Por tanto, es muy urgente implementar políticas sociales serias que estén a favor de la educación y responsables que también ayuden a nuestra sociedad a valorarlas. Sin educación, un pueblo no va a desarrollar. Por eso que es muy importante estos eventos para poder difundir los conocimientos. Gracias a la educación vamos a generar conocimientos a favor de nuestra sociedad. Gracias a la educación vamos a protagonizar grandes cambios hacia la modernidad que hoy en día estamos viviendo. Sin educación no podríamos desarrollarnos. Por tanto, la educación es una herramienta primordial para garantizar la igualdad de oportunidades entre los peruanos. Esta pandemia nos ha golpeado muy fuertemente al Perú, en especial a nuestra ciudad de Puno, que es una ciudad que se encuentra ubicada al sur del Perú, en la Sierra del Perú. ¿Por qué? Porque nuestra educación se ha vuelto un poco incierta, porque aún existen autoridades incompetentes en esta materia, porque nos hemos dado cuenta que la educación ha sido abandonada y muchas veces han pensado que si nosotros no le vamos a dar énfasis a la educación, no vamos a mejorar como pueblo, como Perú, ¿no? Entonces, muchas instituciones, sobre todo el Estado, no le dio prioridad a la educación. Por ello es que hemos sufrido fuertemente este golpe, esta brecha en cuanto a la educación. Y está afectando hoy en día a nuestro pueblo peruano, que muchos niños y estudiantes no están accediendo a la educación. Estas fotografías que presentamos es una realidad que está pasando en el Perú. Muchas familias, ustedes han visto en noticieros mundiales, muchas familias, muchos niños, muchos estudiantes han ido a los cerros para buscar conectividad y acceder a la educación virtual a través de radios y televisores. Es una realidad, no es broma, esto es lo que está pasando en el Perú. Si ustedes ven niños con una radio de los años 70, ¿no? Estamos así. La educación en el Perú no solamente es Lima, sino que es
que también existe otros departamentos como es Puno, que está en el sur de la Sierra del Perú. Esa es nuestra realidad y es una gran brecha que en la educación y salud hemos ido sufriendo. El sistema educativo peruano en las últimas décadas ha sido y sigue siendo cargado aún de reformas, leyes y proyectos y programas voluntariosos, muchos de ellos ineficaces, por estar a espaldas de nuestra realidad nacional tan diversa como la nuestra. Ustedes saben que tenemos costa, sierra y selva. Asimismo, el Plan Estratégico Sectorial Multianual del 2016 al 2021 no consideran los objetivos o no consideraron los objetivos de las tecnologías de información. Es una brecha muy grande en cuanto a la tecnología y la conectividad. No se ha concebido contemporáneamente qué significa ser un verdadero maestro en el Perú, pero sobre todo porque las políticas educativas y concretamente sobre el magisterio no se ha basado en suficientes investigaciones científicas multidisciplinarias, sobre todo en provincias, ¿no? Y más aún en las zonas rurales. Sabemos que 174.000 estudiantes a nivel nacional han desertado. Han desertado en cuanto a sus estudios universitarios, es decir, el 18% de estudiantes universitarios han dejado las aulas universitarias. En Puno, al menos 18 escolares de la región Puno habrían desertado según la Dirección Regional de Educación y el Colegio de Profesores. Miren, ese es un problema muy grande que está pasando en el Perú, que muchas veces nos queremos vendar, desconocer y solamente enfocarnos en las capitales. Este trabajo de investigación se plantea como objetivo identificar y analizar las brechas de la educación existentes de la realidad en la educación peruana. Nos planteamos 5 objetivos específicos. Describir el presupuesto destinado a la educación, conocer el acceso y conectividad al Internet y el uso de equipos tecnológicos, indicar el porcentaje de estudiantes con que cuentan solo un celular básico y las brechas existentes entre las clases virtuales y las clases presenciales. Determinar que la educación presencial ofrece una experiencia en la que la presencialidad del alumno en el aula es obligatoria y el aprendizaje es facilitado por un profesor y la participación de la familia. Analizar la inequidad existente entre la zona rural y la zona urbana en la educación. La metodología de este trabajo de investigación ha sido de tipo cuantitativo descriptivo de corte transversal con análisis hermenéutico. Se empleó el método científico SPS con versión 25. Se trabajó con una muestra de 117 participantes entre estudiantes, docentes y familias de los estudiantes. Los resultados que abordamos de esta investigación fueron los siguientes. La mayoría de nuestros estudiantes, ¿no? Tienen acceso a un celular. Muy pocos tienen acceso a una laptop, ¿no? Entonces, los estudiantes han ido a estudiar a su centro o han estado estudiando en casa a través del celular. Y ustedes verán, el celular es chiquito, no es grande. Entonces, ha habido muchas dificultades en cuanto al uso de estos equipos tecnológicos. Antes de la pandemia, los estudiantes ya contaban con sus celulares, pero no han sido de alta gama, son celulares muy básicos, ¿no? Algunos de los estudiantes, sus equipos tecnológicos son prestados, ¿no? En la mañana de 8 a 10 hace el hijo mayor, de 9 a 10 la señorita de secundaria, y de repente por ahí, el que menos de repente recibe es el niño que está yendo al jardín o al preescolar, ¿no? Porque los papás también dan prioridad a que los hijos que están en niveles superiores accedan a la educación. Mira, se dan cuenta que es una brecha muy grande que está pasando. Esta pandemia ha descubierto muchas cosas en cuanto a la educación, ¿no? Y muchos niños, muchos estudiantes han compartido, hasta el día de hoy siguen compartiendo sus equipos electrónicos para poder acceder a la educación, ¿no? Las dificultades también que han tenido en cuanto al acceso a las clases virtuales es
una brecha muy grande es la conectividad y el acceso al Internet, ¿no? No había, no hay señal, se corta, ¿no? Entonces, acá igual en Puno, hace rato, hace media hora, se cortó un poquito y dijo, ojalá que no me corte a la hora que me toque exponer, porque también se sufre estas fallas de conectividad, ¿no? Entonces, más del 80% de nuestros estudiantes y de la investigación, las entrevistas que hemos hecho a profundidad, nos indican que hay mala conectividad en cuanto al acceso de Internet. Cuenca, el ministro que estuvo en el año 2020, nos señaló que la educación ha sido terriblemente golpeado por la pandemia del COVID-19. Por lo que ahora él deja un proyecto o propone un proyecto para el 2021 para fortalecer y centrar netamente la educación, darle más apoyo a la educación, dar más incluso incrementar nuestro PBI para tener una educación de calidad y con equidad. También esta investigación, al hacer las entrevistas a profundidad, muchos de nuestros estudiantes, casi a la par, son de la zona rural, también son de la zona urbana, ¿no? El 70% son de la zona urbana y el 30% vienen de la zona rural. Han tenido muchos inconvenientes donde habitan, sí han tenido muchos inconvenientes, a veces también se ha logrado el acceso a la conectividad. En cuanto a los docentes, es otra brecha muy grande que también se ha sufrido nosotros los maestros. En cuanto a si estábamos capacitados para el manejo de estas herramientas tecnológicas, es casi, vamos a decir, un triángulo equitativo de que del 30% sí, no, tal vez, ¿no? Entonces, un gran porcentaje no estaba preparado para esta tendencia que se dio gracias a esta enfermedad o este virus del COVID-19, ¿no? Y la brecha de conectividad ha sido de 2.4 millones de estudiantes de cuarto y quinto de secundaria que no han tenido internet ni computadora. Solo el 36% de los servicios educativos públicos muestran o cuentan con internet y el 71% de los locales educativos requiere algún tipo de intervención en cuanto a infraestructura y el 39% requiere un cambio total, ¿no?, de la infraestructura, ¿no? Estas son nuestras brechas que estamos pasando en el Perú. Continuando. Bien, muchísimas gracias, doctora Cleidy. Sí, realizando esta investigación no solamente se ha trabajado, como decía, con los estudiantes, sino también han estado involucrados los docentes y también los padres de familia. Y una de las preguntas que hemos nosotros realizado es, ¿los padres de familia deberían recibir orientaciones a menudo? Y en las respuestas que hemos tenido es que un 91.3% han dicho que sí. Entonces eso quiere decir que sí o sí los padres tienen que estar incluidos en esta educación. Y ahora que estamos considerando ya la virtualidad. Y solo en un 8.7% tal vez, pero están en duda de repente es porque no están en la predisposición, no están con la tecnología al alcance, de repente por eso, ¿no? Pero lo más fructífero es que sí o sí los padres tienen que recibir esas orientaciones. ¿Con qué frecuencia ayuda a su hijo con sus tareas escolares? Y aquí los padres de familia no han dicho que todos ayudamos, sino que la mayoría ayuda, fortalece a sus hijos, están trabajando con ellos. Hay padres que realmente que están apoyando pocos, también hay. ¿De qué manera se debería involucrar los padres e hijos?
ellos han tenido la opción también de buscar cómo se deben de involucrar en lo que es en la etapa escolar, también en la etapa familiar, en la etapa sentimental, en la etapa social, en la etapa política. Donde ha resaltado más es en la etapa familiar, que sí o sí se tienen que involucrar, tienen que estar involucrados todos los agentes, los padres de familia, ya tanto sea los papás e hijos. Y otro que ha sido en el nivel político el menos que se ha considerado, ¿no? Que han marcado. Solo es poco ya están involucrados en lo que es en la política. Otra pregunta que también se ha realizado es: ¿la desigualdad en la educación puede influir en las posibilidades de trabajo o en los estudios superiores? Y en un 69.6% han considerado que sí, influye. Y en un 30.4% tal vez. Entonces eso queremos decir que aún en nuestro país o en el contexto donde estamos, se ve esta desigualdad que hay, la influencia que se tiene con respecto tanto de encontrar un trabajo o de que puedan seguir estudiando también en una institución superior. No solamente podemos decir de universidades, sino también de institutos superiores. Según Cadillo, ahora que él es nuestro ministro de Educación, nos afirma que como consecuencia de la pandemia, los escolares estarían por debajo del nivel alcanzado en el año 2012 que se tiene, tanto en comprensión lectora, ¿ya?, que viene a ser el 61%, luego de los cuidadores también el 34%, de estudiantes de primaria, y el 45% de secundaria han experimentado depresión y ansiedad en este año 2020, el año pasado, en el año 2020. Y que 245,000 estudiantes interrumpieron sus estudios y 460,000 estuvieron en riesgo de interrumpirlo. ¿Qué quiere decir entonces con esto? De que la familia ha sido también un rol muy fundamental para que los escolares sigan sus estudios. Y si se tiene, vamos a decir, esta consecuencia de la pandemia, es que ha influenciado, de repente, porque no hemos estado viendo cómo la pandemia nos puede traer cambios en sí, ¿no? Y es unas cifras muy alarmantes, muy preocupantes, y creo que desde el sector de educación se debe de trabajar, impulsar